Buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes en cualquier lugar donde quiera que se encuentren y que estén viendo este video. Vamos a trabajar hoy con el tema de dialogicidad y vamos a hacer alusión precisamente a un autor que se llama Paulo Freire y vamos a retomar un poquito acerca de su obra, que es La pedagogía del oprimido, para identificar un poco lo que nos quiere decir el tema de dialogicidad. Eh, lo primero es que vamos a identificar lo que corresponde a dialogicidad. Como concepto, ¿sí? Hablamos de la capacidad prácticamente que tiene, bueno, pues el ser humano eh, de poder eh, comunicarse o crear comunicación o concebir, ¿sí? Una comunicación en su entorno social. Vamos a ver un poquito más adelante acerca de dos términos. Uno se llama el alter y el otro corresponde al ego, pero antes de ello, prácticamente tenemos que entender un poquito que vamos a trabajar con dos apartados muy importantes. Y uno tiene que ver con la esencia de la educación práctica. Esto conlleva a la acción y a la reflexión. Paulo Freire precisamente explica, ¿sí? En el libro eh, que la acción, toda acción prácticamente teórica, ¿sí? Va a conllevar eh, a una reflexión en la práctica. Freire da respuesta prácticamente eh, a, a que la educación tiene que ser de alguna u otra forma esta persona que entiende la pedagogía, ¿sí? De manera teórica, pero desde el entorno sociológico, el educador tiene que ser práctico. Sin duda alguna, prácticamente, hay que entender un acto valioso. Y este acto valioso es precisamente el de conocer y el de analizar los pensamientos, además de observar todo aquello que corresponde al entorno. Entonces, estas dos partes, estas dos palabras nos van a ayudar muchísimo. Una es la acción y la otra corresponde a la reflexión. Estamos de acuerdo que desde la perspectiva de Freire, esto conlleva a la acción y a la reflexión. Paulo Freire precisamente explica, ¿sí? En el libro eh, que la acción, toda acción prácticamente teórica, ¿sí? Va a conllevar eh, a una reflexión en la práctica. Freire da respuesta prácticamente eh, a, a que la educación tiene que ser de alguna u otra forma esta persona que entiende la pedagogía, ¿sí? De manera teórica, pero desde el entorno sociológico, el educador tiene que ser práctico. Sin duda alguna, prácticamente, hay que entender un acto valioso. Y este acto valioso es precisamente el de conocer y el de analizar los pensamientos, además de observar todo aquello que corresponde al entorno. Entonces, estas dos partes, estas dos palabras nos van a ayudar muchísimo. Una es la acción y la otra corresponde a la reflexión.
estamos de acuerdo que desde la perspectiva de Freire, la perspectiva sociológica de Freire, en materia educativa, las ideas prácticamente pedagógicas tienen que trascender de lo eh, que corresponde a lo teórico y convertirlo, ¿sí?, en práctico. En este sentido también, no hay que hacer una distinción de hombre o mujer. Él no clasifica a los hombres o a las mujeres. Él los identifica como ciudadanos. Sabemos que todo ciudadano, desde lo personal, desde lo social, desde lo académico, ¿sí? Somos seres humanos. Entonces, sin duda alguna, uno de los principales aportes que nos da Freire a la educación, ¿sí?, y a todo este concepto de dialogicidad, es precisamente que a partir del diálogo, ¿sí?, vamos a corromper la educación tradicional. Eh, Él lo llama educación tradicional conservadora o monóloga. Eh, Esta parte de la pedagogía centrada en que el maestro eh, y el alumno, que el maestro prácticamente enseña y que el alumno aprende, es lo que entiende Freddy como la educación bancaria dentro de la pedagogía centralizada. Entonces, lo que entiende el pedagogo, lo que entiende el maestro es a partir de su acción, ¿sí? Él ya tiene la teoría, pero a partir de la práctica es donde él reflexiona lo que aprende, ¿sí? Entonces, habla sobre el binomio, ¿sí? ¿Sí? El binomio de la, la dialéctica de la praxis. ¿Qué es el binomio de la dialéctica de la praxis? Dentro de la dialogicidad, prácticamente en cuanto a la práctica educativa, se le conoce como el diálogo, ¿sí?, y la reflexión colaborativa cuando existe un reconocimiento, ¿sí?, eh, entre estas dos. Bien sabemos que eh, el binomio de la praxis, el binomio de la dialéctica de la praxis, o lo que conoce como el binomio de la unidad dialéctica de la praxis, hace una referencia precisamente Freire, en el que habla del hacer y el saber reflexivo. Qué es el saber y el hacer reflexivo de la acción? El saber es el que alimenta críticamente al hacer. Prácticamente este resultado, ¿sí?, incide nuevamente sobre el saber, es decir, uno complementa al otro. El saber es importante para generar una acción, pero para que esta acción se genere, se necesita saber, y para poder saber necesita hacerse una acción. La acción es sumamente importante para el saber, como el saber es importante para generar una acción. Entonces, dice Freire que uno alimenta al otro y viceversa, pero ambos son totalmente arraigados en lo tradicional de la dialéctica, ¿sí? Si bien nosotros vamos a experimentar esta prácticamente hondismo o esta revuelta entre estos conceptos, la dialéctica, recordemos que proviene prácticamente de Platón y habla precisamente sobre la técnica de dialogar o discutir, ¿sí?,
para encontrar una verdad mediante la exposición o confrontación. Recordemos nosotros que antes de ello existe la tesis, la antítesis, la síntesis. En la pedagogía del oprimido de Freire hace referencia precisamente a la unidad dialéctica entre la teoría y la práctica. Una necesita la otra. Y dice precisamente que la objetividad y subjetividad, la relación que hay entre unas y otras, conlleva prácticamente a que una sea parte de la otra y viceversa, de tal forma que dos de estas se complementan. Dicho de otra manera, la teoría se tiene que volver práctica y al momento de volverse práctica se procede a un conocimiento. Supongamos que es la tesis, la antítesis, que es lo que resulta, y la síntesis, lo que prácticamente se puede obtener de ambas. En el caso de la teoría y la práctica, ¿sí? O de la objetividad y la subjetividad. Para que haya una objetividad, para que tengamos un enfoque objetivo, debemos tener ciertos enfoques, ¿sí? Que vamos a ir descartando. Estos a su vez van a dejar de ser subjetivos para convertirse en un solo objetivo. Y nuevamente regresamos al círculo, regresamos a esta parte del inicio, en donde la teoría y la práctica son prácticamente complementarios, la objetividad y subjetividad son prácticamente complementarios. Pone Freire un ejemplo donde nos dice, aprender a leer y a escribir nos da la oportunidad de, prácticamente en este sentido, si nosotros sabemos leer, vamos a poder escribir. Viceversa, si podemos escribir, vamos a poder leer. ¿Por qué? Porque conocemos las letras, porque conocemos su estructura gramática, porque conocemos su composición o la composición de los párrafos, y eso me va a permitir que un conocimiento complemente al otro, pero no puedo solamente leer sin saber escribir. No voy a poder leer si no sé escribir, o no voy a poder saber escribir si no sé leer. Entonces, el conocimiento complejo, ¿sí? Es totalmente idealista. Al llevarlo a la práctica, se vuelve una mecánica de reflexión en el proceso. ¿A qué se refiere? Que nosotros podemos tener toda la teoría, pero tenemos que llevar esta teoría a la práctica. ¿Para qué? Para que adoptemos un conocimiento. Y al momento de adoptar este conocimiento, nuevamente podemos retomar la parte teórica. Se puede complementar uno con otro. Pero si nosotros solamente, por eso lo dice, el pedagogo tiene que ser práctico, ¿sí? Porque si se queda en la teoría, entonces la experiencia no la va a tener y no puede justificar entonces la teoría. ¿Cómo justificas la teoría? Con la práctica. Y es ahí donde te adentras, según Freire, en el entorno o en el contexto, ¿sí? Fíjense, porque el acto de conocer comprende un movimiento dialéctico que va de la acción a la reflexión sobre el proceso de ella o sobre ella y de ella hacia una nueva acción. Hace referencia a lo que repito. Cuando nosotros tenemos la teoría, debemos llevarla a la práctica, porque en la práctica vamos a conocer los pros y contras del contexto. No es lo mismo, no es lo mismo acceder a la información en un lugar donde tenemos una biblioteca física a un lugar en donde tenemos una biblioteca virtual, en donde podemos nada más buscar mediante palabras claves y automáticamente la información se nos va a dar, ¿sí? El conocimiento prácticamente que conlleva a manejar una biblioteca digital, pues es prácticamente el de saber utilizar una computadora.
Para poder utilizar una computadora tuvo que haber una teoría que se volvió práctica y se volvió conocimiento. Y luego este conocimiento nos sirve nuevamente de manera teórica para llevarlo a la práctica, ¿sí? Es la misma dialéctica que se da entre el hacer y el saber hacer, entre el lenguaje y la acción, la palabra y el trabajo. No puede haber un mundo pronunciado sin la acción transformadora y consciente de este. ¿A qué se refiere Freire? Bueno, pues prácticamente que tenemos que innovar. No podemos quedarnos estancados en el conocimiento que tenemos. Para Freire existen dos contextos inseparables. Por un lado, el contexto teórico de los sujetos del conocimiento y por el otro, el contexto práctico, el más sensible a la realidad social. Nuevamente, habla del contexto. No es lo mismo aprender matemáticas en un entorno eh, de agricultura, de personas que se dedican al campo y a la agricultura, ¿sí? Que aprender matemáticas en un mundo de personas que están enfocadas a la contabilidad, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que utilizar los contextos y los contextos son total y completamente inseparables. Podemos tener la teoría, ¿sí? La teoría nos va a decir prácticamente paso a paso lo que debemos hacer, correcto. Es como una serie de instrucciones, pero por el otro lado, en la parte práctica, si nosotros seguimos la teoría, puede ser que en la práctica proceda todo bien, pero puede ser que haya una alteración a esta teoría. Y eso solamente se va a ver en la realidad social. Dice entonces que la práctica nos lleva a conocer la realidad de la sociedad. Hoy en día, y eso es cierto, el conocimiento no es lo mismo, ¿sí? O la forma de aprendizaje no es la misma a la que hace 10 años, 15 años. ¿Por qué? Porque se utilizan diferentes sistemas. Fíjense. En una práctica colectiva que actúa en la producción, estamos hablando de la dialogicidad, tenemos que identificar el concepto. Es una práctica colectiva que actúa en la producción del mundo social. Nuevamente, es una práctica colectiva que actúa en la producción del mundo social. Recordemos que nosotros por naturaleza somos entes sociales. Puede y quizá debiera ser el principio, ¿sí? Guía de las investigaciones y de las acciones en la construcción de una psicología social que sea crítica. Aquí vamos a hablar del ego y el alter. Fíjense, cuando hablamos del ego, el ego es aquel sistema de producción que señala, ¿sí? O básicamente que produce señales que indican, ¿sí? Comunicación o que dan un proceso de comunicación. Estos emiten, ¿sí? Pero para que se genere un proceso concreto de comunicación debe existir la contraparte, que es el alter. El alter es el sistema receptivo de señales indicativas. El ego manda las señales y el alter es quien las recibe. Entonces, cuando hablamos prácticamente del alter ego en mi persona, ¿sí? Prácticamente dice que el término eh, se puede dar cuando hay una comunicación o cuando hay un proceso de comunicación. El diálogo es una exigencia existencial y siendo el encuentro que solidariza la reflexión y la acción, lo que hablábamos hace ratito, de sus sujetos encausados hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas en un sujeto y en el otro.
ni convertirse en un simple cambio de ideas por sus permutantes. Recordemos que para que un cambio se dé, se tiene que llevar a la práctica. Tampoco es discusión guerrera, polémica entre dos sujetos. No se trata de discutir en términos de pelear. Se trata de que discutamos, pero vamos a defender los puntos que cada uno de nosotros tenemos. Recuerden, la tesis, la antítesis y la síntesis. No aspiran a comprometerse con la pronunciación del mundo ni con la búsqueda de la verdad, sino que están interesados solamente en la imposición de su verdad. Recordemos que cuando nosotros aplicamos una discusión guerrera, como lo dice aquí, pues lógicamente vamos a defender nuestro punto. Sin embargo, tiene que existir la síntesis. ¿Y qué es la síntesis? Bueno, la transformación de este conocimiento, de este diálogo, la centralización de un diálogo en una sola exhibición. Fíjense, para concluir. La dialogicidad es una ideología existencial. Es una ideología que existe en la sociedad, que te permite construir, ¿sí? Que te permite formar, que te permite transformar lo ya formado con anterioridad. Recordemos que necesitamos un canal de comunicación entre el alter y el ego. Necesitamos tener la teoría para poder trascender a la práctica. Entonces, allí podemos generar una transformación. Y esta transformación tiene que ser de un nuevo conocimiento, del cambio del conocimiento que ya se tiene, si lo llevamos al mundo del conocimiento. Si lo llevamos a la actualidad social, nuestra sociedad tiene que ser más sensible. ¿Y cómo va a ser más sensible? Bueno, simple y sencillamente haciéndole entender en el proceso, ¿sí? En el proceso de acción de la teoría. Es como esta se puede hacer sensible y es como esta se puede hacer autocrítica. Dice, el diálogo es constitutivo de la conciencia. La dialogicidad es una condición del ser humano. No reprocha ni la tensión ni el conflicto de las relaciones. La dialogicidad es el elemento que puede llevar al cambio. Recordemos, cuando nosotros discutimos, defendemos nuestras ideas, pero de estas ideas se puede generar una mejor. Agradezco mucho que hayan escuchado esta pequeña y breve